La Luna ejerce un particular efecto sobre la Tierra. Es un efecto gravitacional. Al mismo tiempo que la Luna es atraída por la Tierra, la Luna atrae lo que está en la Tierra. Es una gravedad mutua. Ese efecto hace que tanto la Luna no salga disparada para viajar por el espacio, como que la Tierra se conserve en su propio sitio. Es una simbiosis positiva para ambos planetas, además de que la Luna provoca esa atracción y con ello las mareas. ¿Sí? El hecho de que el agua del mar suba y baje con respecto a su nivel en la costa, llamado marea, tiene muchísimo que ver con la vida. Ese movimiento, ese enorme movimiento del agua, oxigena, dispersa nutrientes, es vital para el planeta que existan las mareas. Y son gracias a la Luna. Y además hay un efecto especial, verá, se conoce como marea viva. La marea viva, también conocida como sisigia, lo que tiene es una mayor intensidad, mayores corrientes, mayor nivel. ¿Y sabe por qué? Porque solamente ocurre cuando está la luna llena. Así es que muchos investigadores, a lo largo de muchísimos años, desde épocas muy antiguas, han pensado que la luna ejerce una acción directa sobre los seres humanos, descontrolándolos y volviéndolos un poco locos. De ahí la idea de que se les llamara lunáticos a las personas que tenían algún padecimiento mental. ¿Usted cree que sea cierto? ¿Por qué no me acompaña? Vamos a echar un vistazo. Quizá no encontremos las respuestas, pero sí seguro encontraremos más preguntas. Comenzamos. Relatos del lado oscuro. Fantasmas. Seres extraños. Sucesos inexplicables. Perversidad humana. Historias que otras mentes prefieren ignorar. En el año 2015 se inició un proyecto de investigación muy sofisticado. Este proyecto, encabezado por Betagov, parte de la Universidad de Nueva York en los Estados Unidos, tenía la misión de verificar si realmente la luna ejerce una acción negativa en los seres humanos, específicamente la luna llena. El estudio de Betagov surge a raíz de un estudio realizado por la policía de Vallejo en California, quienes iniciaron aquello con un estudio masivo de muchos años. Betagov hizo esto mismo replicando el estudio en diferentes localidades de los Estados Unidos, pero también hizo algunas investigaciones en Ontario, en Canadá, en algunas ciudades de Ontario, y en Irapuato, en México, en el estado mexicano de Guanajuato. Todo ello en un periodo de tiempo que llegaba al 2014. El resultado de Betagov, que se anunció con bombo y platillo y que por cierto ha sido publicado prácticamente en todas partes, elimina cualquier posibilidad de que la luna llena tenga influencia sobre las personas. Sí. Definitivamente la gente de la Universidad de Nueva York está convencida de que la luna no tiene nada que ver con que las personas se pongan más violentas, más locas o que haya cualquier cosa que tenga que ver con esto. En pocas palabras, no hay ningún efecto sobre el comportamiento de los seres humanos por parte de la luna llena. Y dicho eso, seguramente habríamos terminado el programa y nos iríamos felices de la vida, a tomar un café y a ver una divertida telenovela. Pero nos quedan muchas preguntas, y como nos gusta hacer programas largos y no nos gusta quedarnos con una sola respuesta, nos hemos puesto a echarle un vistazo a algunos casos criminales. Por ejemplo, ¿se acuerda usted de Elizabeth Short? ¿La Dalia Negra? Bueno, si tiene curiosidad, tenemos por ahí un programa en el podcast hablando de esta chica. Era una chica muy bonita. Cabello negro, despampanante, muy de acuerdo a la época, ojos claros, piel blanca, muy linda ella. Había tomado muchas malas decisiones y alguna que otra buena por ahí, pero en general no era muy buena cuando se trataba de tomar decisiones y le gustaba mucho la vida.
Le gustaban los buenos zapatos, la buena ropa, la buena bebida, bailar en lugares bonitos, quería ser estrella de cine. El 15 de enero de 1947, su cadáver fue encontrado en un lote baldío. Solo le digo que fue un hallazgo macabro. La agresión contra el cuerpo de Elizabeth había sido brutal. Era una época en la que no ocurría mucho esto. Así es que provocó el escándalo público y provocó muchas publicaciones en la prensa, muchas especulaciones, teorías. La investigación se volvió a nivel estatal, hasta el FBI intervino por lo macabro de aquello. Sin embargo, nunca se capturó específicamente a alguien que fuera acusado por aquel crimen. El caso pasó y quedó olvidado hasta el día de hoy. Muy triste, por cierto. Y usted se preguntará qué tiene que ver. El 15 de enero de 1947 no era luna llena. No era luna llena. Y ahí es en donde se comete el primer error, cuando se asume que los casos no fueron relacionados con la luna llena. Elizabeth Short fue vista por última vez tomando una copa en el bar del Hotel Cecil de Los Ángeles. Ese Hotel Cecil misterioso y lleno de historias macabras. El 9 de enero de 1947 fue la última vez que se le vio con vida. ¿Y sabe qué? El 9 de enero había luna llena. Si usted me lo pregunta, ahí está la respuesta. El crimen fue especialmente macabro en medio de una sociedad en la que no ocurría esto. Pero no fue el único. Así como el estudio de Beta Gov definitivamente descarta cualquier posibilidad, hay otros 5,000 estudios diferentes de diferentes universidades, institutos, departamentos de policía, hospitales psiquiátricos que aseguran que no es cierto. Y con niveles de precisión muy altos, G cuadradas, análisis estadísticos complejos demuestran que no existe una correlación entre la luna llena y la criminalidad. Le platico otra cosa. ¿Se acuerda del niño de la caja? Tenemos por ahí un video. Es un caso interesantísimo. Un chiquito fue encontrado, chiquito de 4 años, dentro de una caja de cartón, muerto, abandonado a la orilla de un camino rural. Por supuesto que aquello fue un asunto de muchísimas preguntas. Era el 25 de febrero de 1957. Y el niño no tenía ninguna identificación. Era un niño güerito. Había muerto por un golpe. Lo habían golpeado fuerte en la cabeza. Tenía señales de desnutrición, muchas cicatrices. Era un niño bonito. Y sin embargo estaba ahí arrojado como basura. La investigación se inició, fueron por aquí, por allá, preguntaron en todas las casas hogar, fueron a otro lado, y no sería sino hasta hace poco que se podría saber cuál fue el nombre de aquel niño. Siguiendo un perfil genético se pudo resolver el nombre, mas no el hecho de quién lo había asesinado. Se presume que el pequeño tenía un problema mental, algún tipo de desorden mental, y la familia a la que pertenecía lo habría tratado con despotismo y crueldad. Si a usted le interesa, tenemos por ahí un video en el canal. Es uno de esos casos muy tristes. Y sí, el 25 de febrero tampoco fue luna llena. Pero la criatura había muerto unos días antes. Y era luna nueva. Ahora usted me dirá, el efecto es el de la luna llena, señor. No. Las mareas vivas ocurren cuando hay luna llena y cuando hay luna nueva, porque efectivamente, y tal como se lo imaginó, el hecho de que tengamos una luna llena significa que el Sol se ha alineado con la Tierra de tal forma que la luz del Sol da en la luna y refleja. Es un alineamiento de los tres, Sol, Tierra, Luna. ¿Y sabe qué? Cuando ocurre la luna nueva, ocurre lo mismo pero del otro lado. La luna se interpone entre el Sol y la Tierra, en un alineamiento muy similar, y que incluso provoca mayores efectos, ya que la gravedad que ejerce el Sol sobre la Tierra, más la propia de la Luna, interfiere de mayor fuerza. ¿Sí? Entonces, ¿le hacemos caso o no a los estudios? Por supuesto que es gente muy conocedora.
Y ese estudio de la Universidad de Wyoming que demuestra con 34.895 casos que ninguno de ellos ofrece ninguna información con respecto a que haya un sesgo, específicamente en la luna llena, es algo muy confiable. Sin embargo, cuando nosotros revisamos, por ejemplo, el caso del asesino llamado el monstruo de Florencia, fue un atacante, un asesino. Atacaba parejas y atacaba personas con una pistola calibre 22. Aquellos ataques se dieron entre 1968 y 1985 en la Toscana, en Italia. Y los casos fueron particularmente crueles porque los ataques eran, además del homicidio como tal, incluían un componente muy violento, una agresión física y mutilaciones. Este sujeto, especialmente cruel, nunca fue capturado ni nunca fue identificado plenamente. Hubo por ahí a una persona que metieron a la cárcel y estuvo varios años, pero no se le pudo plenamente relacionar y terminó siendo exculpado y liberado. Lo interesante del tema es que si bien solo hay 7 casos reconocidos, 7 crímenes reconocidos como propios del monstruo de Florencia, se estima que pudo haber habido una treintena de ellos. Los crímenes ocurrían generalmente poco después de la luna llena o poco después de la luna nueva, como si el efecto de la luna provocara una reacción no en el mismo instante, sino 1 o máximo 2 días después. Y este fenómeno resulta muy interesante y sabe que, a pesar de todos los estudios en contra de esto, muy válidos si usted los quiere, hay algunos que están muy a favor de esto. Arnold Lieber en los años 80 realizó un estudio bastante interesante de cerca de 2,000 casos, cerca de 2,000 expedientes criminales, los cuales fue relacionando y sometiendo a un estudio estadístico. No solamente era una observación directa, sino la postulación de una hipótesis y la corroboración y verificar su G cuadrada y todas las demás funciones estadísticas referentes a la distribución de los crímenes cometidos en ese periodo de tiempo. ¿Y sabe qué? Sus análisis arrojaron que había una incidencia macabra con respecto a la luna llena. Después, el estudio de Lieber, que fue publicado en un extenso artículo, fue muy criticado e incluso fue señalado como erróneo. Sus premisas, la forma en la que lo había hecho, era un estudio poco confiable. Sin embargo, el amigo Lieber no solamente era una buena persona con muchas ganas, sino que era un doctor en psiquiatría. Un hombre que tenía varios grados académicos y que publicaba con frecuencia estudios, cuyo contenido había sido avalado por pares, es decir, que eran estudios científicos por universidades de los Estados Unidos. Y este en particular tenía muchos datos importantes y era un estudio muy fuerte. Contrario a los otros que han demostrado la falsedad, el de Lieber demostraba que sí era cierto, que existían datos claros. Así que tenemos varios en contra, y no solamente uno, sino que muchos otros a favor. Y es ahí en donde entra esta serie de preguntas que nos van llevando de la mano. Si la luna ejerce un efecto sobre el agua del mar, y en general sobre los grandes cuerpos de agua, y que es muy evidente, no hay duda, es muy evidente y se ha sabido durante años que es una relación de la luna con el agua, y los seres humanos tenemos un componente enorme de agua en nuestro cuerpo. Nuestra sangre es un enorme contenido líquido. ¿No nos afectaría? ¿De qué manera podría afectarnos? Evidentemente, algunos analistas, cuando vieron que era posible que existiera alguna relación, se apresuraron a buscar una justificación, y eso es muy sencillo. Hubo quienes aseguraban que los índices de criminalidad se incrementaban durante la luna llena, porque las personas se sentían con mayor confianza de salir a la calle, y esto evidentemente incrementaba la actividad criminal. Sin embargo, los mayores índices ocurren de forma simultánea tanto en la luna llena como en la luna nueva, cuando no hay esa confianza de salir porque no hay luna.
Otros estudios arrojaban que la idea de que la luna afectaba a las personas ya era anticuada, que era un asunto muy atrasado porque con los alumbrados modernos, con la presencia de lámparas, alumbrado público, teléfonos celulares, era ridículo que la presencia de la luna llena nos afectara porque ya ni siquiera nos dábamos cuenta que estaba allí. Grave error, porque en realidad el efecto no tiene que ver tanto con la luz, sino con lo que ejerce la propia gravedad de la luna, la atracción de la luna sobre la Tierra. Sí, las mareas no dependen del brillo de la luna, sino de la fuerza que ejerce sobre de ellas. Y esto se repite con la luna nueva. Así que sí, había algo que estudiar ahí, y no era por el efecto de la luz como se creía. Se pensó que esto era algo muy anticuado que tenía que ver con mitos y leyendas antiguas. Pero un estudio muy interesante del año 2009 en la India arrojaba los mismos resultados. El estudio realizado sobre una muestra de 2 años de expedientes criminales en una zona cercana a Delhi arrojaba una clara muestra, un pico, y era un estudio estadístico. No se imagine usted que era algo ahí de que agarraron 3 hojitas y vieron el calendario. No. Este estudio sometía a una curva estadística todos los datos, y el resultado fue muy notorio. Había un pico evidente con respecto a los días de luna llena y luna nueva. Y ese pico evidente, además, se extendía un par de días antes y un par de días después, como si el efecto comenzara un poquito antes y terminara un poquito después. Y eso se hace muy evidente en algunos casos. Por ejemplo, ¿se acuerda usted del caso del hijo de Sam, David Berkowitz? Este hombre, en los años de 1976 y 1977 provocó mucho temor en Nueva York, en los Estados Unidos. Era un asesino extraño que atacaba furtivamente, no era planeado. Simplemente tomaba un arma enorme que tenía en un cajón y salía, y a las personas que iba encontrando les hacía eso, les disparaba. Y después se retiraba del lugar. No era alguien que planeara los ataques. Era repetitivo, hacía lo mismo, pero no seleccionaba a sus víctimas por observación ni iba haciendo todo un proyecto macabro. Simplemente salía y asesinaba. Su primera víctima fue el 26 de julio de 1976 en plena luna nueva. La siguiente víctima fue el 23 de octubre de 1976 con luna nueva. El 26 de noviembre de 1976, 2 días antes de la luna nueva. El 30 de enero de 1977, 2 días después de la luna llena. El 17 de abril de 1977 en plena luna nueva. El 26 de junio de 1977, un par de días antes de la luna llena. El 31 de julio del 77, 2 días después de la luna llena. ¿Se lo imaginaba de esa forma? Antes y después. Específicamente era muy notorio que este no es que fuera un asesino desorganizado como de costumbre se cree. Era un tipo que tenía una idea fija de que había algo que lo obligaba a matar. Acusó al perro. Se dijo que eso era una especie de defensa que había inventado como para que no lo ejecutaran. Pero él aseguraba que el ladrido del perro del vecino era el que lo obligaba a salir a matar. Y especialmente cuando había luna nueva o cuando había luna llena, sentía ese impulso. Sam, el hijo de Sam, David Berkowitz. Mitos o leyendas, no lo sé, pero las fechas están ahí. Si recurre uno a la página meteorológica y encuentra todas las fechas ahí del siglo XX, pues se dará cuenta de esto sin muchos preámbulos. Y no es el único. Le voy a platicar que, por otro lado, algunas agencias de policía se dieron cuenta que había algo allá. Una de las personas más involucradas en este tema es la detective Holly Pera, de San Francisco, en California. Ella se dio cuenta de algo muy extraño, y es que, en especial, cuando llegaba la luna llena, los agentes de policía de San Francisco no tomaban descansos. Todos tenían que estar en activo porque se desquiciaba la ciudad. Y si a eso le sumaban que era verano, aquello estaba mucho peor. La suma de gente en las calles por el calor y porque los días eran más largos, con la luna llena, se volvía caótico. Holly Pera decidió reunir muchos datos, todos los que tenía a su alcance,
y los fue analizando. No era un estudio cualitativo ni cuantitativo al estilo de las universidades. Era un estudio muy simple, un análisis muy simple. Dime la fecha de tal delito y lo comparaban con la situación de las fases lunares. Era algo muy rústico, si usted lo quiere. Tenían 4,000 y pico de casos por ahí anotados y los fueron revisando uno por uno. Era una labor bastante lenta y tediosa, pero era algo manual que les permitía un detalle importante. Y esto fue algo que comentó Hawley. El hecho de poder verificar el día exacto del delito. No el día en el que murió el paciente en el hospital, o el día que encontraron el cuerpo de una persona, o el día que se reportó el delito, sino el día exacto. Aquellos en los cuales no había esa fecha fueron descartados, no se podían considerar porque no había una base firme. Sin embargo, ese era un porcentaje muy pequeño de todos los casos que tenían. En la gran mayoría de estos, había forma de saber exactamente el día en el que le habían disparado a alguien, en el que habían acuchillado a alguien o en el que alguien había hecho algo terrible. Y el resultado fue extraño. Porque tal como Hawley Pera lo sabía, la luna llena provocaba un incremento notorio de esto. El expediente de Hawley fue tan llamativo, vamos a decirlo de esa forma, que la BBC de Londres, la compañía aquella, British Broadcasting Company, la compañía clásica de televisión de Inglaterra, decidió hacer su propia investigación, y esta investigación de la BBC reuniría otro montón de casos, tanto de Inglaterra como de Irlanda y de Escocia, y volvieron a repetir el patrón, estudiándolos minuciosamente a fondo cada uno. Y se repetía aquello. Ambos estudios, ambos análisis no fueron considerados por parte de las academias, puesto que no seguían el protocolo de un examen científico. No repitieron estadísticamente, no hicieron desviaciones, simplemente tomaron los datos y los agruparon, los pusieron en un calendario marcando cuántos había y aquello fue muy notorio. Posteriormente la BBC retomaría algunos otros estudios que demostraban que todo era equivocado y que no existía tal patrón. Aun cuando las fechas eran muy simples, no hacía falta romperse la cabeza. Estaba ahí la información. Y claro, hay muchas justificaciones. Por ejemplo, ¿se acuerda usted de aquel incidente terrible de Columbine en los Estados Unidos? 2 chiquillos que tomaron armas y no sé cómo crearon bombas y entraron a la secundaria de Columbine. Una cosa muy triste. Mataron a 12 personas, dejaron a 24 personas heridas. Dylan Klebold y Eric Harris, 2 chicos, habían estado planeando aquello. No fue algo casual. De ahí que nadie considere que este caso tenga nada que ver con la luna. Les tomó meses de preparación. Y además de los meses de preparación, también llenaron varios diarios con los planes y eran muy meticulosos en eso. Adquirieron armas, robaron herramientas y cosas para fabricar los explosivos. Vamos, fue algo que tomó tiempo y no fue impulsivo, fue algo perfectamente planeado. Bueno, eso es lo que ellos creían. La realidad siempre es diferente, afortunadamente. Y aquello no terminó como ellos lo habían planeado. Pero en el acto perdieron la vida. 2 chiquillos. Aquello ocurrió el 20 de abril de 1999. Y no era luna llena, no era luna nueva, no era nada. Y entonces, ¿por qué lo tengo aquí? ¿Por qué hablo de esto? ¿Por qué menciono ese caso? Porque hay un detalle macabro. La decisión de realizar el ataque se tomó el 16 de abril. En uno de los diarios se menciona. Y era luna nueva. Fue cuando se decidieron a realizar el ataque y no lo pudieron hacer. Porque venía el fin de semana. Y no habría nadie en la escuela. Esperaron hasta el 20 de abril. Pero la decisión fue tomada en luna nueva. O por lo menos es lo que se piensa. ¿Y se acuerda usted de aquel otro incidente terrible de la Torre de Texas, de la Universidad de Texas en Austin? En donde Charles Whitman, con un rifle de francotirador, se subió a la torre y desde ahí comenzó a dispararle a las personas que estaban caminando de forma indiscriminada. No fue un ataque planeado como tal. Fue algo impulsivo. Este exmarine, francotirador, comenzó a disparar alocadamente, quitándole la vida a 15 personas,
Dejó heridas a más de 30, muchas de ellas de gravedad. Fue abatido por la policía ese mismo día allá arriba en la torre. Eso ocurrió el 1 de agosto de 1966. La noche anterior había sido luna llena, y Charlie no pudo más. Salió y mató. ¿Casualidades? No lo sé. Quizá me equivoque. Muchos estudios científicos dicen que estoy equivocado y que no debería de asumir cosas. Pero quizá no estoy tan equivocado. Y quizá el fenómeno de la marea biológica, como fue denominado esto por Arnold Lieber, sea más real de lo que nos imaginamos. Un grupo de investigadores hindús realizaron un estudio en 1984. Dharma y Tarkib realizaron este extraño estudio en donde sumaron datos de violencia y de criminalidad de 3 ciudades de la India. Escogieron 3 entornos. Su estudio tenía la intención de saber qué pasaba en realidad. Tomaron una población rural, una población urbana 100% y una población industrial. Realizaron un estudio más o menos de 4 años, entre 1978 y 1984. El estudio estaba patrocinado por una universidad, y al igual que el del 2009, este revestía particular interés tanto para las autoridades como para la universidad, y resultó igual. El estudio fue específicamente enfocado hacia la luna llena con una hipótesis de falsedad, es decir, un estudio a la inversa. Nuestra hipótesis es que la luna llena no interviene con el comportamiento raro de las personas. Y el resultado fue que esa hipótesis era falsa, por lo tanto la luna sí interfería con las personas. Era interesante la forma en la que lo plantearon. Su estudio era bastante limpio, y era un estudio científico similar al que se hizo en otras universidades para negar que esto era real. Entonces tenemos aquí y allá las 2 versiones. Hay quienes aseguran que su estudio es el bueno y que demuestra que no es cierto que la luna interfiere, y hay quienes aseguran que sí es cierto. Estos de aquí aseguran además que esos otros se equivocan porque no revisan contrafechas, por ejemplo, fiestas, carnavales y eventos que pueden de alguna forma provocar un incremento de violencia, y estos de aquí aseguran que estos de acá no han tomado en cuenta específicamente las fechas de los crímenes y han asumido que muchos no corresponden, puesto que no tienen información completa. Es difícil saberlo. Por otro lado, análisis de laboratorio en organismos vivos sí han demostrado que hay una alteración. Algunos animales tienen ciclos reproductivos específicos con la luna y en agricultura. Aun cuando se considera que se trata más bien de mitos y leyendas, el antiguo calendario del Galván, como se le llamaba al manual prácticamente de todos estos temas, aseguraba fechas para siembra, fechas para cosecha, y tenían mucho que ver con la luna. Era algo que se sabía, y técnicamente también se han realizado experimentos que de alguna forma han demostrado que, por ejemplo, las olivas no deben de sembrarse. Los árboles de oliva no deben de sembrarse cuando hay luna creciente, cuando hay cuarto creciente. O el ajo tiene una fecha específica que no debe de coincidir con ciertas fases de la luna, porque de lo contrario el ajo se amarga. Y así sucesivamente. Hay ciertos días en los que la pesca va a ser muy buena, dependiendo de la luna, y hay días en los que no va a ser y tiene relación con la luna. Casualidades, mareas, como quiera usted, la interferencia está ahí, pero no se ha podido demostrar. Y por otro lado, en los hospitales psiquiátricos, durante años se ha argumentado lo mismo. Las personas que tienen algún tipo de complicación mental se agravan durante la luna llena. Por eso se les llamaba lunáticos. Un término un poco despectivo, si usted quiere, para una persona que tiene alguna discapacidad intelectual. Pero al mismo tiempo, algunos estudios arrojaban que sí había mayor incidencia de ingresos y de actividad irregular, y otros aseguran que los ingresos son iguales en cualquier fecha del año. De tal manera que tenemos estudios de ambas vertientes muy encontrados. Pero al mismo tiempo, le he platicado algunos casos, y todavía no termina. ¿Se acuerda del asesino de la luna llena en Granada, en España?
Fue un caso muy triste, un tipo que asesinó a una chiquilla de 9 años de una forma muy fea. Este tipo, en Granada, abdujo a la pequeña con amenazas, la llevó al bosque de la Alhambra y cometió un crimen atroz. Poco después intentó repetir aquello, pero esta vez la chica sobrevivió y dio santo y seña de quién era el atacante y fue capturado. El nombre de este sujeto era José Fernández Pareja. Tenía 21 años en ese momento y aseguró que atacaba porque le había hablado el diablo y porque la luna lo obligaba a hacerlo. No se sabe si fue su defensa o un intento de argumentar que había perdido la razón o cosas de ese estilo. Lo que es un hecho es que se demostró que había cometido los crímenes. En el caso particular de Aisha, de 9 años, fue el 29 de octubre de 1987. Era luna nueva. Y en el segundo caso, se trató de una chica de 14 años cuya identidad no fue revelada, la que sobrevivió y lo denunció. El ataque había sido brutal también, pero logró sobrevivir, y este ataque fue perpetrado el 28 de abril de 1988. Luna llena. Y podríamos seguir a lo largo de toda la noche mencionando casos. ¿Pero qué hay ahí? ¿Estamos tan equivocados? ¿Creemos realmente en esto? Quizá valdría la pena preguntarle a las personas que están en el campo, a las personas que viven esto. ¿Hay más pacientes en las noches de luna llena? ¿Hay más actividad criminal? ¿Hay más mujeres dando a luz? Porque ese es otro fenómeno que durante mucho tiempo se argumentó. Que cuando había luna llena habría mayor número de alumbramientos. Había quienes aseguraban que eran las dos, luna llena o luna nueva, que se incrementaba enormemente el número de alumbramientos, es decir, mujeres dando a luz, de forma natural, rompiendo aguas, como le llaman también en algunos lugares. Se dijo que es un mito, y que no hay ningún dato que ayude a arrojar luz sobre eso, es decir, que no hay forma de demostrarlo, que los estudios de ingresos hospitalarios no corresponden, y que hay otro montón de mitos más. Así es que tendríamos 3 aspectos principales que la tradición oral decía, o la leyenda decía, o como quiera usted llamarle. El hecho es que las personas creen que la luna llena afecta a los individuos provocando que se vuelvan más violentos. Mayor criminalidad. Por otro lado, la luna llena provoca mayor número de nacimientos. También provoca que los enfermos psiquiátricos se alteren aún más. También es una posibilidad. Y hay una última, que también nos ha llamado la atención. Existe la creencia de que es una muy mala idea operar a alguien con la luna llena, porque tiende a sangrar mucho más durante la operación y se corre un riesgo de que la persona, el paciente, pierda la vida desangrada. Era una creencia también. Y también, por supuesto, hay un montón de estudios que se han aferrado a la idea de que esto es falso. Y que lo han demostrado estadísticamente, y perdón si lo digo de forma extraña, pero a mí me gusta creer que el mundo está lleno de misterios, y los he encontrado a lo largo de muchos años de estar hablando de estas cosas. Y los científicos tienen razón en lo que demuestran, no lo dudo. Ni siquiera entendería yo las matemáticas que han usado. No soy quien para decir que sea falso todo lo que han investigado, pero tampoco puedo dejar de lado algo que me ha llamado la atención. Las experiencias de las personas. Y es ahí donde esto se pone interesante. Olivia Contreras. Trabajo en el sector salud y en mi experiencia como enfermera hay más partos y amenazas de aborto cuando hay luna llena. Salvador. Platicando con un conocido ministerial, es decir, un agente de policía, me platicó que sí se incrementan los homicidios en luna llena. Catalina Santos. Me fui de emergencia al hospital porque padezco de los riñones y la sala de emergencia estaba ocupada. Estaba esperando a que pasaran cuando de repente en menos de una hora aquello se volvió un caos. Empezaron a llegar ambulancias con personas golpeadas, niños enfermos, llegó la policía trayendo a otras personas detenidas, golpeadas, heridas, llegó una ambulancia con 2 personas graves y bueno, sale el personal médico y dice: las personas que se sientan mejor, por favor, ya retírense. Retírense de la sala de emergencia porque vamos a cerrar, no podemos seguir recibiendo personas. Las enfermeras estaban a tope. Por supuesto, Catalina decide que ya se siente un poco mejor y prefiere volver a casa. Cuando se abren las puertas y van caminando hacia el auto en el estacionamiento, levanta la vista y frente a ella
una gigantesca luna llena. Y eso no es todo, les voy a seguir contando. Martín nos comenta: muchos años de mi juventud presté servicio como paramédico voluntario, y puedo atestiguar que se incrementan los nacimientos en la luna llena, pero también se incrementan los accidentes. De hecho, los más fuertes que me tocó atender fueron durante la luna llena, aunque también era cuando más sucesos extraños podíamos presenciar: ruidos, voces y movimientos extraños dentro de la ambulancia, sucesos paranormales. También tengo por aquí a Yesenia. Yo trabajo en el área de psiquiatría de un hospital, y cuando hay luna llena los pacientes están más alterados. No sé, pero hasta la vibra se siente más densa en esos días de luna llena. Entre los compañeros lo hemos comentado y estamos de acuerdo. Mirna: fui enfermera, y cuando hay luna llena los pacientes estaban algo más inquietos, y también cuando había eclipses. Deunel: sí creo, refiriéndose a que la luna afecta. He trabajado y sigo trabajando en un hospital. Ahí está el detalle, una persona relacionada. MS Taniant: soy sanitaria y no solo hay alteración del comportamiento durante esa fase de la luna, sino en las olas de calor cuando hace calor nocturno. Está comprobado que incluso los índices de criminalidad se disparan. En luna llena también suelen empeorar ciertas patologías como las migrañas y los eventos cardiovasculares. Hombre, eso es interesante. Le estoy leyendo comentarios y escritos que nos hicieron llegar las personas del auditorio. Adriana Gil: cuando hice mi internado médico durante las noches de luna llena, casualmente teníamos muchas más mujeres en trabajo de parto que en otros días. Hasta sabíamos que en luna llena era noche de no dormir nada. Adriana: soy médico psiquiatra. Cuando hacía guardias nocturnas en el hospital psiquiátrico en donde se atiende a pacientes psicóticos internados para su tratamiento, en las noches de luna llena la sección de hombres parecía romería. Casi todos los pacientes estaban despiertos hasta altas horas de la noche, deambulando por los pasillos, hablando entre ellos, algunos de ellos en estado de agitación, otros en crisis, según su padecimiento, y siempre había más trabajo y más problemas que resolver en esas noches. Denny Ortega: todo trabajador de área de urgencias, en especial de maternidad, el área donde él trabaja, sabe que todo se va por la ventana los días de luna llena. No está en los libros, pero todos sabemos qué pasa. Con la luna llena es terrible. Cosas malas pasan, los embarazos se pierden más, las personas se ponen más graves de lo normal. En mi experiencia de 20 años en urgencia de maternidad es lo que he visto. Vico: trabajo en la justicia penal de mi país y definitivamente sí, es notorio el incremento de la criminalidad durante la luna llena. Sapere: cuando tuve a mi hija mediana, las enfermeras comentaban que aquella noche estaban ingresando más parturientas de lo normal debido a la luna llena. A mi marido también le afecta y toda su vida ha sufrido de insomnio en las noches de luna llena. Interesante. Ese es otro estudio que está por ahí muy loco. Si bien hay mucha controversia en cuanto a si afecta o no a la criminalidad y a las parturientas, algo en lo que coinciden es que las personas durante ciertas fases de la luna nueva y la luna llena experimentan trastornos en los ciclos circadianos y en los ciclos del sueño, afectándose en un porcentaje razonable el tiempo que tarda la persona en dormir. Y, por ejemplo, en el caso de la luna llena se explicaría porque quizá hay mayor luminosidad en el ambiente, pero en el caso de la luna nueva, cuando todo está en oscuridad, no se explicaría y sin embargo se repite el patrón. Luego aquí tengo a Malena. Trabajo en un departamento de emergencia. Y sí, los casos de trastorno mental aumentan en los días de luna llena. Ahí se podría explicar un poco que quizá las personas que tienen algún padecimiento o alguna suerte de problema de salud mental, ante la luminosidad de la luna se sienten impactados o quizá, y esta es una explicación que se dio hace algún tiempo, están sugestionados por efecto de lo que se ha sabido siempre. Las leyendas de siempre me refiero. Por ejemplo, que los hombres lobos solamente salen a atacar durante la luna llena o que los vampiros prefieren hacer de las suyas durante la luna llena. Es parte de el folclore que hay y eso sí podría interferir en la concepción de las cosas. Una persona que ya tiene algún tipo de trastorno que le lleva a estar sugestionado, al ver la luna llena podría pensar: oh Dios mío, me estoy conformando ahora mismo en un hombre lobo. Sin embargo, el efecto también tiene que ver con la luna nueva y eso es lo que nos ha impresionado más. Los estudios más formales,
los que han ido más a profundidad, han demostrado que no solamente es la luna llena, sino también la luna nueva. Raro, ciertamente. WS1ZD, desde Madrid, España. Mi marido es médico de emergencias, recién jubilado del Servicio de Urgencias del 112 de Madrid, y me ha comentado en reiteradas ocasiones que había observado que en las noches de luna llena aumentaban significativamente las urgencias relacionadas con violencia de pareja, brotes psicóticos y patologías relacionadas con enfermedades mentales. Hombre, ahí está, 3 de las que ya mencionábamos. Gladys Miriam. He trabajado en clínicas y hospitales, y en el Hospital Materno Provincial los alumbramientos se aumentaban notablemente desde el día anterior a la luna llena y hasta 3 días posteriores, y en el psiquiátrico se duplicaban notoriamente los casos de brotes psicóticos y mayor agresividad. Y de hecho es lo que comentábamos, que el fenómeno no es exclusivo de la propia luna, sino de un par de días antes y hasta un par de días después. Blue Sky. Estimado equipo, mi madre en paz descanse nos contó, cuando ya teníamos la edad suficiente, por qué nunca le gustó estar sola en casa. Entre 1945 y 1946, ella vivía muy cerca, prácticamente pegada al Hospital de la Castañeda. Todos los adultos tenían que irse a trabajar y ella se quedaba sola, o si acaso con un hermano pequeño. Cuando llegaba la noche, en ese lugar no había electricidad. Había un silencio total y de pronto, si era luna llena, comenzaban a escuchar los gritos de los internos con fuerza. Solo en la luna llena. Y se repite aquello. El Hospital de la Castañeda era un hospital psiquiátrico, uno de los primeros que se hizo en México en la época de don Porfirio Díaz, 1910. Intentaba ser un hospital modelo, pero con el paso de los años y una revolución social que hubo en México, bueno, evidentemente estuvo aquello muy mal. Si quieres saber la historia del hospital, lo tenemos por ahí en un video del canal y es algo aterrador y evidentemente marca a las personas. En este caso, Blue Sky nos comenta que su mamá, después de aquella experiencia, no podía estar sola. Por el espanto, llegaba la luna llena y buscaba con quién quedarse. Karina. Yo laboré 20 años en un hospital psiquiátrico y extrañamente en algunas lunas llenas aumentaba la solicitud de atención psiquiátrica. Lilia Castro. En mi caso no trabajé en hospitales, pero lo viví personalmente junto a mi cuñado esquizofrénico y sus cambios. Ahora que lo menciona, noté que en las lunas llenas se hacía más daño. Él ve personas con las que se pelea y no hay nadie, pero cambia totalmente su personalidad, adopta la postura de su padre y actúa como si lo fuera, y en otras es un niño pequeño que llora y en otras oportunidades es una persona agresiva. Se puede conversar, y todo esto mientras esté en su casa. Hoy no tiene casi control en 30 años. Sin ser profesional de la salud mental, lo he tenido que ayudar. En las noches de luna llena, se vuelve cada vez más difícil controlarlo. Ese no es un médico, ese es una persona que atiende a un paciente. Carmen Calderón. Ella nos platica algo que también se cuenta al respecto. Yo trabajé en un motel y notaba que en luna llena había más clientes. Se incrementaba la pasión. Ese es otro aspecto que se mencionaba, que altera a las personas y les provoca una mayor influencia en los apetitos sexuales. Y esto va asociado también con índices de violencia. Y bueno, aquí hay una persona que trabajó ahí y nos lo platica directamente. Alejandra. Soy médica psiquiatra desde hace 4 décadas. ¿Y por qué negarlo? Sí es cierto. ¡Wow! 40 años. Yo creo que sabe de lo que habla. Drox. Tengo un amigo que trabaja en urgencias como enfermero y sí ha visto cosas. Aumento de suicidios, aumento de partos. Algo hay. Mario Greco. Trabajé en emergencias prehospitalarias. En luna llena se multiplican los llamados por desórdenes mentales. Nuria. Hola, trabajé durante años en el servicio de transfusiones y las noches de luna llena había mucho más trabajo, sangraban más las intervenciones de corazón, enfermedades hepáticas, etc. Lo que le decía, ese es otro aspecto. En resumidas cuentas, la teoría acerca de la influencia de la luna, esta especie de mareas biológicas, afectaría en los índices de criminalidad, en el comportamiento de personas con trastornos psiquiátricos.
en el número de alumbramientos, en el riesgo de operaciones, por el tema del desangramiento y en la pasión. Y claro, no hemos terminado. Mirna. He trabajado los últimos 22 años en Acute Care, Emergency Room, Extended Care, Delivery Room, Hospice, o sea, en cada una de las áreas de Healthcare. Claro que la luna afecta a los pacientes. No necesitamos seguir las fases lunares. Cuando los pacientes empiezan a actuar en forma extraña, aún con medicamento, ya sabe uno que es luna llena. No precisamente les afecta el mismo día. Puede iniciar un día antes y continuar un día después. ¿Más bebés? Claro, siempre. Cuando hay luna llena hay más. Y luego nos comenta acerca de los sundowners, las personas que se afectan en el atardecer. Ese es tema de otro programa. Luego aquí tengo a Mikra Rodríguez. Mi esposo es médico y cuando nos casamos, hace algún tiempo, tenía un calendario con círculos rojos. Un día le pregunté y me dijo que era la luna llena, que las guardias de esas lunas son terribles, heridos de bala, cuchilladas, mujeres dando a luz. Ellos se preparan para esos días. Y de hecho, evitan las operaciones selectivas, solo emergencias. Qué interesante ha sido todo esto. Luego aquí tengo a Celia Gómez. Trabajo en salud mental y a veces ni sabíamos que había luna llena, pero cuando los pacientes comenzaban a ponerse peor, nos asomábamos y la veíamos. Loco sincero. Soy reservista del ejército brasileiro y en casos extraños de comportamiento humano, la mayor incidencia siempre era la luna. Hasta la próxima. Es de Brasil, en donde el ejército tiene una actividad importante en las calles. Chachabacha. Trabajo en el área neonatal de noche. Y sí, recibimos más bebés durante la luna llena. Trabajamos como locas. Latina Black. Durante un tiempo trabajé con personas que tenían enfermedades mentales y otras dolencias psiquiátricas, algunas degenerativas, y pude constatar que durante los cambios lunares tanto la agresividad, el nivel de alucinaciones o simplemente la personalidad se afectaban grandemente. Santiago. Hola, trabajo en un hospital en el área de urgencias. Lo que veo es que hay muchos partos con la luna llena. Da mucha alegría ver el milagro de la vida. En eso estoy de acuerdo con usted. Me siento muy satisfecho de leer su comentario, porque pienso igual que usted. Chivis. Soy enfermera jubilada, pero años atrás, en los días de luna llena, se incrementaban los partos en todos los turnos, principalmente durante la noche. Ella trabajaba en el Hospital de San Alejandro, en Puebla, un gigante. Tristemente está ya lo demolieron porque se dañó durante los sismos del 85, del 2009. Vamos, era un gigante, era un gran hospital. Resistió, no cayó. Lo tuvieron que demoler. Víctor. Mi mujer trabaja en urgencias del hospital y ella siempre comenta que los días de luna se nota muchísimo en personas con problemas psiquiátricos. Aun cuando están cumpliendo con su medicación se alteran mucho. Interesante eso. Trabajé en un hospital, esto nos lo dice Ali Valdés. En luna llena se eleva el trabajo de parto, partos prematuros y amenaza de parto. Eran noches muy pesadas. Le quiero comentar que todos estos mensajes que he leído solamente los hemos recibido en apenas unas horas. Publicamos un aviso en nuestra página y en cuestión de unas horas recibimos todos estos. Me imagino qué pasaría si dejáramos más tiempo. Evidentemente algo pasa. La teoría de Arnold Lieber es que el efecto de la luna altera nuestros sistemas vitales. Por una parte, el magnetismo propio de la interacción del planeta con la luna se altera, provocando cambios en la mente de las personas, en las sinapsis nerviosas y alterándoles aún más de lo que puedan ya estar alteradas. Pero al mismo tiempo, afectaría el comportamiento provocando reacciones casi instintivas en los individuos, orillándolos a un mayor grado de violencia. Sumado esto a dolores de cabeza, migrañas y malestares producto de la elevación de la presión, en teoría por efecto del magnetismo, que alteraría también el flujo sanguíneo. Vamos, esas son las hipótesis. Médicamente, y se lo digo claramente, lo que acabo de decir, se considera una babosada. Así, tal cual. Sin embargo, empíricamente, los testimonios que le acabo de leer dicen lo contrario. Así que yo sí puedo estar equivocado. Por supuesto que sí, yo no soy experto, ni en cuestiones lunares, ni en astronómicas, ni en mareas, ni soy experto en criminalidad y criminología.
pero le acabo de dar una lista de los peores criminales que encontré, de casos muy graves. Claro, hay muchos otros que no. Hay muchos otros que ni siquiera se pueden relacionar. Por ejemplo, cuando hablamos de violencia en los países por culpa de la droga y el narcotráfico, los crímenes ocurren a cualquier hora y cualquier día. Algunos asesinos seriales estrictamente planeados, como Jeffrey Dahmer o Ted Bundy, no tenían ninguna interacción con las fases lunares. Actuaban bajo un protocolo, un programa, un proyecto que tenían, algo que habían planeado. Pero quizás si nos metemos con John Wayne Gacy, encontraríamos este mismo efecto. O si nos metemos en otros casos igualmente feos, encontraríamos efectos parecidos. En este terreno del misterio no hay casualidades. Quizá haya algo más ahí. Buenas noches. Hasta pronto.